a tener tres vectores. Mi vector A tiene 4 unidades, multiplicadas por el vector unitario Y, que está sobre el eje X. Mi vector B tiene 5 unidades sobre el eje X, multiplicada por el vector unitario Y, más 4 unidades el eje Y, multiplicada por el vector unitario J. El vector C, 2 unidades sobre el eje X, multiplicada por el vector unitario Y, más 2 unidades sobre el eje Y, multiplicada por el vector unitario J, más 3 unidades sobre el eje Z, multiplicada por el vector unitario K. Entonces, vamos a determinar una serie de características de estos vectores. En primer lugar, vamos a obtener el ángulo alfa, el cual está entre A y B, correspondiente al ángulo que forman los vectores A y B. Vamos a obtener el área de la base del paralelogramo por medio del producto cruz, por medio del módulo del producto cruz. Y vamos a obtener los cosenos directores del vector C, de este de aquí, con la intención de obtener este ángulo beta con respecto al eje Z. Y al obtener este coseno director, obtenemos el ángulo, y por medio del ángulo vamos a obtener nosotros el producto punto con este vector. Ya tenemos el ángulo de ahí. Vamos a indicar el valor del ángulo director respecto al eje Z, que es BZ. Y con ese ángulo vamos a hacer el uso del área para determinar el volumen. Determinamos la altura, ¿no? Vamos a obtener un vector perpendicular al vector A y al vector B de magnitud 6. Entonces, este es el producto cruz, ¿sí? Y adicional a ello tenemos que obtener este vector que tenga una magnitud 6. Entonces, hacemos este producto, ¿sí? Obtenemos nosotros el vector unitario. Y después de obtener el vector unitario sobre ese producto, lo multiplicamos por esa magnitud de 6. Vamos a hacer la solución de esto, ¿no? Bueno, vamos por el primer método, por medio de trigonometría. Vamos a trazar los sistemas de coordenadas cartesianas. Esto es lo que ya ustedes manejan bien hasta ahorita. Tengo mi primer vector. Aquí está, 4 unidades. Tengo mi segundo vector, 5 unidades en X y 4 unidades en Y. De estos dos vectores, el ángulo entre los dos es alfa. Y a mí me interesa este de aquí, ¿sale? Para poder obtener esta altura o este ángulo, ¿ok? Este correspondería a mi hipotenusa. Este correspondería a uno de los lados. Entonces, haciendo esa operación, tengo 4 unidades sobre el eje de las Y. Aquí son 4 unidades y tengo 5 unidades sobre el eje de las X. Entonces, por medio de la tangente del ángulo, obtengo ese valor de alfa, que me da 38.66 grados. Entonces, ahora vamos a hacerlo por medio del producto punto. Tengo F1.F2 entre el módulo de F1 y el módulo de F2, y a eso le vamos a obtener el arco coseno. Entonces, también sabemos en coordenadas cartesianas que A.B es el producto de mi primer valor del vector sobre el eje X por el primer valor del segundo vector sobre el eje X, estos dos, más, ¿sí?, sobre el eje Y, por el segundo valor del segundo vector sobre el eje Y. Es el segundo valor del primer vector sobre el eje Y y el segundo valor del segundo vector sobre el eje Y. Entonces multiplicamos estos dos, se suman los dos y vamos a obtener el módulo. El módulo de F2, ¿sí?, es 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a verlo arriba. F2 es este, de aquí hasta acá. Necesito yo tener la magnitud, el tamaño en la norma. Entonces, por medio de Pitágoras lo obtengo. De aquí a acá son 4, 4 al cuadrado, y de aquí a acá son 5, 5 al cuadrado. Y a eso le sacamos raíz cuadrada a la suma de ambos. Y en el caso de este vector, que tiene 4 unidades, pues ya no lo necesitamos. Aquí está sobre el eje X, no tiene ninguna componente sobre el eje Y. Entonces, este vector tiene 4 unidades de magnitud. Pues ya tenemos las dos. Entonces, este me da 6.4 unidades y el otro ya tengo 4. Tengo 4 unidades sobre el eje Y, más 0 sobre J, punto 5 unidades en Y, más 4 unidades J, multiplicamos Y por Y, 5 por 4 me da 20, ¿sí? Más 0 por 4, 0, pues me va a quedar 20 unidades aquí,
¿sale? Y abajo, 6 por 4 son 24 y la fracción del 4 por 4, 16, va a dar 25 fracción. Entonces 20 más entre 25.61 y a ese valor le sacamos el ángulo cuyo coseno nos da esto. Entonces ese ángulo son 38.66, que es lo mismo que obtuvimos nosotros por trigonometría. Entonces este ángulo de aquí. Pues ya tenemos el ángulo. Ahora vamos a obtener el área. Pues, haciendo uso del producto cruz, multiplicamos B cruz A o A cruz B por el seno de 38.66. Entonces, 4 por 6.4 por el seno de 38.66 nos da 16 unidades cuadradas. ¿Ok? Si lo hacemos a la inversa, ¿sí? Por medio de un determinante, van a haber determinantes posteriormente. Entonces, A cruz B, vamos a colocar los valores de las magnitudes de esos vectores que tenemos aquí. Este es A y este es B. Aquí sobre el eje X tengo 4i más 0j, aquí tengo 5i más 4j. Entonces lo que vamos a hacer es colocar únicamente las magnitudes 4 y 0 y 5 y 4, ¿sí? De forma ordenada y hacemos una operación que se le denomina determinante. Entonces tengo 4 y 0 de mi primer vector, A, 5 y 4 de mi segundo vector, y el procedimiento es multiplicar cruzado, este por este, positivo, y este por este, negativo. ¿Ok? Y a eso le vamos a sacar la norma, y nos va a dar 4 por 4, 16, y 0 por 5, 0, ¿sí? 16 menos 0, pues aquí va a tener 16 menos 0, y a eso le sacamos el valor absoluto, la norma, nos da 16 unidades cuadradas. A la inversa, B cruz A, ahora nos va a dar menos 16, 5 por 0, 0, menos 4 por 4, 16, 0 menos 16, a ese le sacamos el valor absoluto y nos da 16 unidades cuadradas, de cualquiera de las dos formas. Entonces ahora vamos sobre los cosenos directores. Para obtener el coseno director de ese vector C, ¿qué procedemos a hacer? Pues obtener su vector unitario. Pues obtenemos el vector unitario de C, que va a ser C entre la norma de C. Y una vez que hagamos nosotros esta operación, tenemos nosotros los cosenos directores, cada una de las componentes, ¿sí? Sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, me da los cosenos directores, y por medio de los cosenos directores obtenemos los ángulos. Entonces hacemos esa operación, 2i más 2j más 3k, que es mi vector C, entre su norma. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y a eso le sacamos raíz cuadrada, me da 4.1231. Entonces, este entre este, ¿sí? Me da el coseno director sobre el eje X, este entre este me da el coseno director sobre el eje Y, y este entre este me da el coseno director sobre el eje Z. Entonces, aquí ya tengo las magnitudes, 0.485, ¿sí? Multiplicada por el vector unitario en I. Y tenemos la misma magnitud, 0.485, multiplicada por el vector unitario en J, más 0.7276, multiplicada por el vector unitario sobre el eje K. De esas tres, la que me interesa es este de aquí. Sin embargo, también podemos obtener el coseno director de estos de acá, el cual sería el inverso del coseno de 0.485. Nos da 61 grados, prácticamente 61 grados con respecto al eje X, 61 grados con respecto al eje Y, y con respecto al eje Z, nos va a dar 43.31 grados. Entonces, con este ángulo vamos a determinar el volumen. ¿Cómo determinamos el volumen? El módulo de A, digo A cruz B punto C. Entonces ya tengo A cruz B, que son 16 unidades, ¿sí? C por coseno de el ángulo, en donde C, pues es su magnitud, que la obtuvimos aquí arriba, este de aquí, 4.12, es la magnitud de ese vector C. Entonces, multiplicamos ese vector, 16 por 4.1231, por el coseno de B en Z, que es 0.7276, y nos va a dar un volumen de 48 unidades cúbicas. Y ese corresponde a este dibujo, ¿sí? El ángulo con respecto al eje X, el ángulo con respecto al eje Y, que tengo el ángulo con respecto al eje X de este vector, ¿sí? Que es el que obtuvimos, el vector C, los cosenos directores, el ángulo con respecto al eje X, que es de 61 grados aproximadamente, el ángulo con respecto al eje Y, que es de 61 grados aproximadamente, y el ángulo con respecto al eje Z, que nos dio de 43
3 grados con 31 minutos. Entonces, y la figurita corresponde a este paralelepípedo, en donde yo estoy aquí trazando, este de aquí es mi eje X, este de aquí es mi eje Y, y este de aquí es el eje Z. Ok, ahora vamos a obtener un vector perpendicular a los vectores A y B de magnitud 6. Vamos a proceder a hacer el producto cruz de A cruz B. Pues aquí estamos. Hacemos el producto cruz de A cruz B. Ya una vez que tengamos este producto cruz, que es el producto que necesitamos, el cual nos va a dar un vector perpendicular a estos dos, obtenemos su vector unitario. Ya una vez que obtengamos el vector unitario, lo multiplicamos por una magnitud de 6 unidades y con eso ya concluimos con el ejercicio. F, le denominé F a este producto A cruz B. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer en las 3 dimensiones. Mi primer vector, ¿sí?, es 4, 0, 0. El segundo vector es 5, 4, 0. Pues tengo I, J y K. Y ahora lo vamos a multiplicar de la siguiente forma. Vamos a formar aquí una cruz. Este con este, aquí formamos una cruz. Y vamos a multiplicar este por este, menos este por este. Entonces el primero va a ser positivo. Entonces 0 por 0 y 0 por 4. En el segundo caso, hacemos una cruz aquí. Y ahí se le correspondería el menos. Hacemos el determinante, 4 por 0, menos 0 por 5. Ok, y finalmente aquí en esta posición, en posición K, hacemos una crucecita aquí, anulamos estos dos. Y multiplicamos 4 por 4, menos 0 por 5. Entonces finalmente nuestro producto va a quedar de la siguiente forma. El primero positivo, 0 por 0. Estamos aquí, 0 por 0, menos 0 por 4. 0 por 0 en I, menos 0 por 4 en I. Después, nuestro segundo producto, que está aquí en J, es menos, lleva la connotación menos, el signo menos. Va a ser 4 por 0, menos 0 por 5. 4 por 0 en J, menos 0 por 5 en J. Y finalmente lo posicionamos aquí. Este va a ser otra vez más. Y siempre va a ser el primero más, el segundo menos y el tercero más. Nos posicionamos aquí y este va a ser 4 por 4 menos 0 por 5. Entonces, más 4 por 4 en K menos 0 por 5 en K. Como pueden apreciar, todos estos productos se anulan, están multiplicados por 0, excepto este de aquí que nos da 16K. Ese 16K lo podemos cotejar con lo que hicimos anteriormente aquí. ¿Sí? Al hacer el producto A cruz B, nos da 16. ¿Sí? Ahora ese está sobre el eje de las zetas. Multiplicada por el vector unitario en K. Pero el ejercicio nos solicita que sea de una magnitud de 6. Entonces vamos a obtener el vector unitario de aquí, que es F entre la magnitud de F. F vale 16. Entre 16 al cuadrado, entre la raíz de 16, me vuelve a dar 16. 16 entre 16 es 1, me queda 1K. Y eso lo multiplico por 6 unidades. Entonces le estoy denominando al vector G, que es el vector que me están solicitando, de 6 unidades multiplicado por el vector unitario K, y este se encuentra sobre el eje Z.